Entonces, toda vez que yo deseo hacer una encuesta, debo plantearme mi objetivo general, ¿no? O sea, debo haberlo discutido, haber pasado la etapa de la lluvia de ideas, haber calificado mi idea y estar seguro de lo que voy a hacer. Porque si no, todo el trabajo que se hace diseñando una encuesta es en vano, ¿no? Entonces, no olvidemos que hoy día vamos a hacer lo que es el diseño. ¿Ya? Entonces, mi objetivo general es justamente lo que decía el, la señorita, vamos a ver, Alvarado, ¿ya? No sé si medir o cuantificar, no sé si estoy en lo correcto. Cuantificar el incremento de la natalidad durante la pandemia del COVID. ¿Qué, qué años se han puesto como periodo de análisis? Señorita Alvarado, 2020, Liz. ya, tiene que haber un periodo, ¿no? Tiene que ser 2020 y 2021. Parte, ¿ya? No me parece ver solamente el 2020, ¿no? Sino el 2020 y el 2021. ¿Por qué? Porque el 2020 entramos en cuarentena y seguramente 9 meses después hemos tenido el nacimiento de esos niños, ¿no? Entonces vamos a poner ese periodo. Puedo estarme equivocando, es cierto, me hubiera gustado poner tal vez hasta desde el 2019, pero en nuestro país el COVID no ha, ¿no? No, todavía no había sido, si vale el término, decir declarado francamente el 2019, ¿no? Si no hemos empezado el 2020, fuerte, me parece una buena decisión. Cuantificar el incremento de la natalidad durante la pandemia del COVID 2020-2021. ¿Ya? Eh, ¿Qué más tengo que poner acá? Yo voy a poner en el cercado Cochabamba. ¿Estoy bien o querían hacerlo en otra provincia? Sí, Liz, solo es acá. Ya. Entonces, yo he dicho cuantificar el incremento de la natalidad durante la pandemia del COVID. Entre paréntesis puede ser o en los años o en los periodos, tal vez un poquito más elegante, 2020-2021, en el cercado Cochabamba, el primer semestre del 2022. ¿Ya? Cuando planteo un objetivo, no olvidar, ustedes han debido llevar esto en metodología de la investigación o lo van a llevar, ¿ya? Yo debo colocar mis variables, es fundamental, ¿ya? Por ahora esas variables van a ir en el informe, ¿ya? Cuando lo pasemos a limpio las vamos a borrar, pero por ahora yo voy a identificar primero mi unidad de investigación. Esto es tarea, lo tienen que hacer todos. O sea, esto debo ver yo en los trabajos. Este es un ejemplo que hemos tomado de la señorita Alvarado, ¿ya? Y les ruego a todos seguir con esto, ¿no? Tienen que estructurar así su objetivo. ¿Cuál es mi unidad de investigación? El incremento de la natalidad. Eso es lo que yo voy a voy a
cuantificar. Lo que es natalidad va a ser una de mis palabras claves durante todo el proyecto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso es, en el abstract de un proyecto, que es la introducción, te dicen identifique 4 palabras claves, ¿no? Podría ser natalidad e incremento, por ahora le vamos a poner natalidad, ¿ya? ¿Qué más vamos a hacer? ¿Ya? Voy a identificar una variable medible. O sea, mi objetivo sí o sí tiene que tener una variable medible, ¿ya? Entonces voy a poner mi variable cuantificable, medible, no sé. ¿Por qué? Porque si yo voy a medir el incremento de la natalidad, ¿ya? Entonces necesariamente tengo que poder medirla de alguna manera, sea cualitativa o cuantitativa, pero tengo que poderla medir. Y eso me tengo que preguntar cuando planteo una objetividad. Ok, pero ¿y cómo vamos a cuantificar eso? ¿No? ¿Qué es lo que voy a hacer? Entonces, esta variable cuantificable, en mi caso, es un índice, puede ser, de natalidad. Hay, sí, ¿no? Ahorita si entramos a algunos documentos, vamos a encontrar eso, ¿ya? Entonces, esta va a ser mi variable. ¿Pueden haber más? Sí, ¿ya? Pero eso es una idea para que yo sepa que voy a poder medir esto, ¿no? Porque si no, ¿cómo voy a hacer una encuesta? ¿Cómo voy a definir otras variables? Entonces tengo que tener una idea de que este objetivo me lleva a una variable que yo pueda medir inicialmente y que esta variable se va a diversificar en muchos tipos de variables, ¿no? Bien, luego voy a ver mi variable temporal, ¿no? ¿Qué es la variable temporal? Son los periodos que yo voy a analizar. Existe una confusión, he visto. Yo estoy diciendo que mi análisis lo voy a realizar el 2020 al 2021. ¿Será importante poner eso en todos los proyectos? No, posiblemente no, ¿ya? Pero aquí sí es crucial, porque la señorita va a cuantificar el incremento de la natalidad. Si no pongo las fechas, los años, yo puedo decir, ¿por qué no analizaste el 2017? Y tú me puedes decir, ¿por qué he puesto en la pandemia? Entonces, tal vez no sería necesario, si pongo pandemia, poner los periodos, porque todos sabemos que el 2020 ha sido el pico de la pandemia, ¿no? Se han dado fenómenos que jamás se han dado, no solo a nivel de nuestro país, sino a nivel del mundo, a nivel del mundo mucho más antes, ¿no? Entonces, yo voy a poner en variable temporal periodos 2020-2021, ¿ya? Y en variable espacial, y en esta parte nos vamos a reservar el privilegio de equivocarnos, voy a poner cercado Cochabamba, ¿no? Pero el cercado Cochabamba es grande, ¿no? Entonces aquí también habría que especificar claramente, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo, distrito 12. ¿Por qué pongo distrito 12? Porque hay un mapa de distritos de Cochabamba, ¿no? Si tú te entras, vamos a entrarnos ahorita a internet y voy a poner mapa de distritos de Cochabamba. Entonces, mentira, vamos a poner mapa de distritos de cercado Cochabamba, ¿no ves? Cercado Cochabamba Bolivia, ¿no? Porque se me va a mostrar tal vez de algún. Entonces,
Aquí tengo algunos. Lo que me está inquietando es que me está mostrando algunos mapas un poco, ¿no? Tal vez poner cercado me filtre más la información. ¿No? Es lo mismo. Creo que este podría ayudar, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, si nosotros nos venimos a este mapa, ¿no? Nosotros vemos aquí que existen las comunas, ¿no? Y tendríamos que irnos fijando donde, esta es nuestra, por ejemplo, la comuna de el centro de la ciudad es la Adela Zamudio, ¿no? Esta. Y se fijan, está el distrito 12, el distrito 10 y el distrito 11. Esto constituye el centro de la ciudad, que yo sepa, ¿ya? Estamos yéndonos a la zona de la Recoleta, a la plaza principal. Creo que nos vamos hasta Cala Cala, no estoy muy segura, ¿ya? Después vienen las otras comunas, ¿no? Por ejemplo, la comuna de Vallehermoso acá, la comuna Molle. Entonces, este mapa tiene que estar como nuestro hallazgo. Incluso podríamos bajarlo en el Google, que me parece mucho más, ¿no? Mucho más interesante, ¿no? Un mapa activo en el que podamos movernos aquí y podamos decir, yo he dicho en el distrito 12, ¿no? ¿Por qué? Porque es el distrito que está más cerca de nuestra zona de la universidad, de vivencia, pero hay personas, por ejemplo, dicen yo conozco un hospital, o nos iremos a una zona como Vallehermoso porque yo vivo ahí. Entonces eso depende de la conveniencia. Ya, yo le he puesto distrito 12 por esta situación. Y todos debemos definir, porque la pregunta es, ¿vas a ir a la comuna Tunari? ¿Vas a ir a Vallehermoso? O sea, cuando yo digo cercado, tendría que ser bastante específico, ¿no? Bastante específico para ver. Entonces es una reflexión a todos los grupos, ¿ya? Estos aspectos debe tener todo objetivo general. Si no tengo respuesta clara, quiere decir que algo está sucediendo con mi objetivo. No está bien planteado. Entonces debo sí o sí revisar mi objetivo y encontrar respuesta a cada uno de estos elementos. ¿Cómo tiene que estar el objetivo, la tarea? Tiene que estar así planteado y abajo tiene que estar todo esto. ¿Ya? Bien. ¿Por qué vamos a adelantar la encuesta? Dije, porque necesitamos elaborarla para que esté lista, ¿ya? Una vez que tengo esto, ya está bien definido, me voy a ir a lo que es colocar mi problemática acá, ¿ya? Esa es mi problemática. Cuantificar el incremento de la natalidad. Ese es el objetivo que yo tengo. No le voy a copiar todo el objetivo por ahora, solo a ese cuadradito le voy a poner, ¿ya? Bien, una vez que tengo esto, voy a fijarme qué marcos muestrales tengo. ¿Qué son los marcos muestrales? Son los lugares, o sea, las personas, vale decir, entes, entidades, instituciones a las que yo debo pedir información, ¿ya? Por ejemplo,
antes de ver eso, tendré que adentrarme muchísimo en lo que es la natalidad. Para eso es el estado del arte del proyecto, ¿no ve? Natalidad, concepto, ¿no? Entonces, en natalidad, tasa de natalidad, datos, natalidad 2020, tal vez natalidad en Cochabamba, podemos ser un poco más agresivos con la información, ¿ya? Y aquí dice, las mujeres en Cochabamba cuentan con mayor esperanza de natalidad. Instituto Nacional de Estadística, este es bueno, ¿ya? Es bastante bueno porque ellos elaboran un boletín con algunos datos estadísticos, ¿ya? Entonces, seguramente si yo quiero trabajar como natalidad, entonces voy a tener que, ¿no? Voy a tener que adentrarme en lo que es la natalidad primero, ¿ya? Y para eso es el estado del arte. Por ejemplo, yo voy a bajarme este documento, ¿ya? Me está diciendo dónde, entonces yo me voy a ir acá, voy a hacer métodos estadísticos grupo A y voy a abrirme una carpetita, eso les dije, les pedí que hicieran todos, donde voy a poner proyecto de investigación. En esta carpeta yo voy a crear varias subcarpetas, ¿no? Una de ellas va a ser justamente el estado del arte. Voy a crear una nueva carpeta que diga estado del arte. Y en esta yo voy a ir guardando toda la información. ¿Qué decía? Cochabamba en cifras, ¿no? ¿Ya? Y lo voy a guardar así. Voy a poner entre paréntesis, a mí me gustaría poner entre paréntesis INE, ya que este es un documento del INE. Puedo hacerlo mejor, ¿ya? Y aquí está mi documento, ¿no? Aquí tengo varios aspectos, ¿ya? Y acá me está hablando de población proyectada, por ejemplo, ¿no? Estoy hablando de algunos indicadores y está hablando justamente de la proyección proyectada por municipios el 2020, ¿no? Entonces para mí sería esto de muchísima utilidad, ¿no? Porque justamente el 2020 me está mostrando Punata, me está mostrando Arani, me está mostrando seguramente el cercado, que no sale en las letritas. Debe estar aquí Sicaya, Toco, Rivera, Comuela, Taquichi. Acá debe estar Cochabamba, Tora, Clisa, San Benito, Colcapiro, Pinto, Sipe, Santibáñez. No la encuentro. ¿La han encontrado por ahí acercado? Lisa, creo que sí, está entre Sacaba y Quillacollo. Justo ahí. Es un poco más oscurito. Sacaba y Quillacollo. Tiquipaya, pero es aquí. ¿Debe ser esto? No creo. Colcapiro. Esa flechita lleva hacia arriba y ahí dice Cochabamba. Ah, Cochabamba, no dice cercado. Ok, entonces este sería ¿no? Nuestro lugar. Entonces ya sabemos que tenemos que buscarla como Cochabamba, ¿no? De todos modos aquí nos está pintando de colores café, ¿no? Está pintado de color café y ahí van los colores y tendríamos proyecciones en número de personas, dice. Increíble, ¿no? 209.000 a 724.000. Bueno, espero que sea cierto. Esto, ¿cómo voy a saber? Voy a saber, por ejemplo, revisando más información. Aquí me está dando un dato, ¿no? Y dice proyecciones en número de personas. Esa es una proyección. ¿En base a qué? Seguramente algún índice de crecimiento que ha sacado el INE, de que esto se va a proyectar así. ¿Cómo me podría apoyar? Con curvas. Seguramente más abajo hay curvas o puedo seguir buscando, ¿no? Dice, la mayor concentración de población del departamento de Cochabamba está en los municipios de Cochabamba, Sacaba y Quillacollo.
54.3% de esa población, en tanto que el restante es 45.7% y se distribuye en otros municipios. Entonces, podríamos decir que el cercado está densamente poblado, ¿no? Tiene una población bastante alta. ¿Qué más podemos encontrar en este documento? Crecimiento y participación del Producto Interno Bruto según actividad económica, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿por qué nosotros nos interesaría esto en algún momento para otros proyectos, por ejemplo, que están haciendo? Es importante el tema del Producto Interno Bruto, ¿no? Como les dije en clases, el Producto Interno Bruto es como la billetera que tienes en tu bolsillo, no es la billetera del país. O sea, ¿cómo mido yo que mi país está bien o está mal? Justamente por el Producto Interno Bruto, ¿no? Estamos viendo el crecimiento, por ejemplo, ¿no? Acá en crecimiento en Producto Interno Bruto en agricultura parece que fuera alto. Está muy bajo la extracción de minas, están con índices negativos, igual las industrias manufactureras, ¿no? Entonces, si es el 2020, bueno, se justifica, ¿no? Lo que ha tenido más crecimiento, digamos, son los servicios de administración pública, los servicios bancarios imputados, etcétera, ¿no? Entonces, el PIB nominal, dice, es 6.220.000. Lo mejor para mí, para observar el PIB, es observar los índices, ¿no? El crecimiento, porque así verlo como el PIB nominal es bastante abstracto, ¿ya? Porque hay que compararlo siempre respecto a qué. Entonces, dice Cochabamba Producto Interno Bruto per cápita, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Entonces, ahí podemos ir, como les digo, leyendo un montón, ya, sobre esto, y podemos ver aquí montones de indicadores que el INE está sacando documentos. Por ejemplo, aquí tenemos un indicador del IPC que cualquiera de los proyectos podría tener, y este es uno de los boletines del INE. El INE tiene montones de boletines, ¿no? Exportaciones, entonces podemos ver. Entonces, de acá el grupo de la señorita Alvarado solamente va a sacar posiblemente lo de arriba, y sí, para la parte del macro, el microentorno, los antecedentes generales y específicos que estamos redactando, también podría sacar algo de información. Pero ya lo he guardado como mi primer documento del estado del arte. A estas alturas yo supongo que todos ustedes ya tienen muchísimos documentos del estado del arte porque hemos trabajado en eso, y si no, tienen que ponerse las pilas, ¿no? Porque nos va a pisar el tiempo. Bien, ¿qué más podría hacer? También podría guardarme de alguna manera en algún lado, ya puede ser en estado del arte, aunque a mí me gusta mucho crear otra carpeta, ya, que se llame, por ejemplo, bibliografía. Ya me creo yo siempre una carpeta en cualquier proyecto que empiezo. ¿Por qué? Porque hacer bibliografía al final es una pesadilla. No me ha pasado. He tenido dos momentos difíciles en la investigación. Uno, cuando hice un proyecto y no había hecho la bibliografía y tuve que acordarme desde el primer libro que había puesto, desde el primer vínculo, ¿ya? Hoy en día ya no se llama bibliografía, ¿no? Se llama referencias bibliográficas, ¿ya? Pero no interesa. Yo aquí voy a, por ejemplo, abrir un documento de Word, ¿ya? Y ahí mismo le puedo poner referencias bibliográficas. ¿Por qué referencias bibliográficas? Porque yo tengo que citar esto, ¿no? A lo largo de mi documento yo tengo que ir citando si es que fuera. Y esto lo voy a guardar en esa carpeta de bibliografía, pero como referencias bibliográficas, ¿no? Entonces, ahí me voy ordenando. Cualquiera dijera, ay, qué cargosidad, Inge, estamos perdiendo mucho tiempo, pero el problema es que después, si vieran lo que cuesta acordarte todo lo que has hecho desde el primer día del proyecto, ¿no? Entonces, lo mejor, pongo aquí referencia y ahí voy a guardar todo lo que encuentre de bibliografía. Ya después vamos a hacer, también si voy a usar ese documento del INE, también lo tengo que registrar, pero eso puedo hacerlo después porque está en estado del arte. Ustedes saben que el estado del arte voy recopilando información tal vez desordenada, tal vez no sé, y luego voy a pasarla limpio. Puede ser que de los 20 documentos que hay abajo en estado del arte me hayan servido 3, entonces que queriendo voy a hacer el registro ahorita. De que tienen que entrar, ¿no? Bien, hay un formato también para registrar páginas web que otro día lo vamos a ver. Por ahora lo dejamos así como un pequeño registro solamente, ¿ya? Pero ténganlo
Consejo de un amigo que ha sufrido mucho: cuando no ha hecho esto, y acordarte desde el principio en un proyecto lo que vas a hacer, no es bueno, ¿ya? Otra carpeta que, bueno, aquí pueden ponerle también los anexos en esta, o crearse una carpeta para anexos, porque tal vez algo tengan que colocar en anexos. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Algo más que me gustaría ver, o sea, a mí me gustaría ver muchas cosas, pero como el tiempo apremia, yo voy a resumir esto en un documento que he visto de los por lo menos 20 que ustedes tienen que ver para hacer una investigación, ¿ya? Con 5 yo creo que estamos, ¿ya? ¿Qué más voy a buscar? Definición de natalidad, ¿no? ¿Cómo se define la natalidad? ¿Por qué quiero hacer eso? ¿Ya? ¿Por qué quiero yo hacer eso? Dice, porque voy a hablar de natalidad. Y si yo voy a tratar de natalidad, debo volverme muy culta, muy preparada en el tema natalidad, ¿no? De hecho, yo debería llevarme por lo menos una hora leyendo, bajando, y eso debe hacer cada miembro del grupo, y luego sentarse y hacer un intercambio de todo eso que hemos logrado en la investigación, y con eso ver qué documentos sirven, qué información me sirve, etcétera, etcétera. Número de personas que nacen en un lugar y en un periodo de tiempo determinados en relación con el total de población. Entonces yo esto me lo voy a llevar a nuestro blog de notas para tenerlo presente, ¿ya? Lo voy a poner acá arriba y voy a poner definición de natalidad, y ahí le voy a poner lo que he copiado, ¿ya? Ahí está. Ya lo voy a dejar así en crudo, ¿ya? Simplemente yo quería saber es el número de personas que nacen en un lugar en un tiempo determinado. ¿Qué entidades? O sea, ¿a quién debería preguntar? Debería hacer una investigación, ya hemos dicho, en el INE o en el Instituto Nacional de Estadística de Bolivia, pero direccionado a Cochabamba. Eso yo debería hacer, ¿ya? Bien, primer punto. ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Será posible ir y hacer una entrevista en el INE? Poco difícil, ¿no? No me van a dejar entrar, me van a decir hay boletines, entonces para eso tengo que hacer investigación. ¿Cómo? Lo que acabo de hacer, bajarme sus documentos, ver qué está sucediendo con todo eso, ¿ya? Después, tenemos que buscar registros, ¿sí? Registros de la natalidad. Ya tenemos aquí en el instituto, ¿no? Pero tendríamos que además buscar registros tal vez en hospitales, ¿no? De acuerdo a la zona que hemos visto. ¿Qué han pensado ustedes, señorita Alvarado? En realidad, Lice, nosotros solo queríamos hacer de dos hospitales de acá de Sacaba, que es el México y el Salomón Klein, porque ¿Tienen ya tenemos acceso? como que, sí, más o menos sí. Ya. Entonces, muy buena idea. O sea, pero la pregunta es ¿por qué? O sea, siempre hay que justificar, ¿no? ¿Por qué voy a hacer solamente del Salomon Clay y del eh, del México. Sí, México? porque tenemos más accesibilidad a estos dos y creo que es como que una provincia, se podría decir, donde sería más interesante tal vez. Ya. El tema es que yo no puedo poner en un proyecto que yo voy a hacer porque tengo más accesibilidad, ¿ya? No puedo, porque imagínense, si, ¿por qué has hecho tú tu proyecto? Porque tengo más accesibilidad a esa información. Eso no está bien. ¿Qué hubiera pasado si hubieras tenido accesibilidad a la clínica Los Ángeles? ¿No? Entonces hay que definir en esta etapa, hay que definir a dónde, o sea, a qué segmento, ¿no? O sea, yo supongo que tú estás queriendo analizar cuánto ha aumentado la población, ¿ya? Pero
hay diferentes zonas, ¿no? Si tú haces, por ejemplo, el Salomon Clay y el Hospital México, habrá que fijarse qué tipo de población va allá, ¿no? O sea, si tú comparas quién va a la Clínica Los Ángeles, quién va al Hospital del Norte, quién va a ProSalud, quién va, entonces vas a ir viendo el ingreso de las personas, ¿no? Porque si yo voy a la Clínica Los Ángeles, tengo que tener bastante dinero, es como ir a la Clínica Los Olivos, digamos, ¿no? Porque ¿qué te puedo decir? Perteneces a un estrato en lo económico que te permite pagar esas altas tarifas, ¿ya? Entonces hay que ver en qué segmento de la población nos estamos moviendo. Sugiero para eso eh, estratificar un poco los ingresos. Existe una clasificación por ingreso, también la publicó el INE, ¿ya? Entonces puedes buscar lo que es la clasificación por ingreso para ver a qué personas podrían ir. Yo, como no hay mucho tiempo ahorita, voy a hacer una grosera estimación, ¿ya? Voy a decir, por ejemplo, que tú más o menos, ¿quiénes creen ustedes como grupo que van hasta? ¿Quiénes están contigo? ¿Están los de tu grupo acá? Sí, Lice. A ver, participen porque eso les concierne a todos, ¿no? Entonces, si yo voy a dirigirme, tengo que saber exactamente mi segmento. Yo me voy a inventar, está mal, ¿no? Cuidado, no crean que está bien andarse inventando cosas, pero no tengo mucho tiempo para hacer la investigación. ¿Qué debería hacer? Y esto quiero que quede claro para el grupo. Saber cuál es el ingreso promedio de las personas que acuden a estos dos hospitales. Y tal vez ahí tengamos que replantear el objetivo general, ¿no? Porque tengo que decir, cuantificar el incremento de la natalidad en las personas con ingresos de tantos a tantos, porque estamos tomando, o sea, yo no puedo decir, ¿por qué has elegido esos hospitales? Porque ahí trabaja mi tío, o sea, yo no puedo decir eso, ¿no? Yo tengo que ver que esos dos hospitales primero tengan una conducta homogénea, o sea, las personas que acudan a esos hospitales tengan en promedio un estimado de ingresos, ¿ya? Y que puedan representar a un segmento de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, personas que ganan, voy a inventar, entre 5.000 y 5.000 y 8.000 bolivianos. Ya me voy a inventar, como les digo. Ahorita estoy siendo un poco grosera con esto, pero es por el tiempo que tengo. ¿Qué debería hacer? Investigar. Si tengo acceso al hospital, preguntar un poquito, ver lo que cobra el hospital. Ya, como por eso les digo, es muy importante tener acceso. Ahora no es necesario que entren, pásame toda tu contabilidad, no, nada que ver. Vas directamente con la persona que tienes contacto y le dices cuánto más o menos cuesta un servicio de urgencia. Por ejemplo, en ProSalud un servicio de urgencia cuesta 100 bolivianos. ¿Ya? ¿Es duro pagar 100 bolivianos? No, podemos, ¿no? O sea, hasta una persona que gana poco podría hacer un sacrificio y pagarse esos 100 bolivianos, ¿no? Pero si tú vas a la Clínica Los Olivos, un servicio de urgencia, la tarifa básica de un servicio de urgencia son 300 bolivianos. Y sobre eso son todos los tratamientos todavía que te van a hacer en todo lado, pero también son caros, ¿no? Entonces yo me acuerdo que alguna vez que he ido a la Clínica Los Olivos, sin ningún problema he tenido que pagar 600 o 700 bolivianos al salir, ¿ya? Y no, ese es más o menos. Entonces, ¿quiénes van a la Clínica de los Olivos? Tendrán que ser personas que ganan entre 5.000 y 12.000 bolivianos. ¿Por qué? Porque tú sabes que detrás de una familia hay hijos, hay deudas, hay bancos, hay de todo, ¿no? Aquí tal vez estoy exagerando. Ya tal vez es 4.000 a 5.000 o 4.000 a 6.000 o 2.000 a 4.000. No sé las tarifas del hospital. Si fuera ProSalud, ya, que más o menos conozco porque es el hospital más cercano y he ido varias veces, yo pienso que las personas que van a ProSalud ganan entre 3.000 y 5.000 bolivianos porque la tarifa es no más accesible, hasta de los especialistas, ¿ya? Entonces yo me voy a inventar esto, ya, porque no conozco los hospitales y ustedes me van a más o menos decir
¿ya? Cómo van las cosas, ¿ya? ¿Está claro? ¿Cómo es? ¿Quién más se va a identificar del grupo de la señorita Alvarado? Nadie. Señorita Alvarado, ¿usted sigue ahí? Sí, Lisa. Ok. Bien, entonces lo que vamos a hacer, disculpe un momento, bueno, esto yo después lo voy a acomodar, ¿ya? Entonces yo voy a pensar que son esas personas, ¿ya? ¿Qué tendría que hacer? Primero, hacer investigación en entidades como por ejemplo el Instituto Nacional de Estadística. Después tendría que muchas otras entidades, ya por ejemplo el propio hospital, ya tendría que poder tener una idea, ya de los registros del hospital, ¿no? Que ese es el mayor aval que puedo tener, registro hospital, ya. Y después del registro del tema del hospital, eh, hacer un collage, ¿no? Porque esto es algo que va avanzando. Primero dices, ya, voy a ver todo lo que es estadísticas de Cochabamba, de natalidad, y hemos visto que hay, ¿no? O sea, muchas veces no hay información. Hay, pero tienes que buscarla. Y si no la encuentras directamente con el nombre y apellido de tu proyecto de investigación, tienes que encontrar canales, ¿no? Como, ¿cómo te puedo decir? Caminos diferentes por los que puedes llegar, también hay. No es como que los chicos que querían hacer comercialización de carne en el Beni, y me dicen cómo calculamos cuánto de carne se podría vender en del Beni, y buscaban comercialización de carne en el Beni y querían encontrar los montos. Y les dije, no busquen eso, busquen comercialización de carne en Bolivia, por ejemplo, ¿no? Y pueden buscar Producto Interno Bruto. Dentro del Producto Interno Bruto han visto que dice aporte de cada región. Entonces puedes poner aporte del Beni. Ya sabemos todos que el Beni, su mayor sustento es la carne, ¿no? Entonces, si el Beni aporta a la economía del país, no sé, el 2%, de ahí puedo ir llegando más o menos cuál ha sido el volumen de producción de carne en el Beni del 2020 al 2022. Entonces, eso se llama hallazgos, ¿no? No siempre nos va a esperar la información, una belleza listita, ¿no? Tenemos que ir llegando poco a poco, ¿ya? Bien, una vez que tenemos esto, eh, tendría que ver a qué personas voy a encuestar y entrevistar. No sé, ahorita yo veo esto de la natalidad, como que lo primero que tengo son los hospitales, ¿ya? Eso me he puesto, entonces voy a venir acá, voy a venirme acá y voy a decir hospital, ¿no? Entonces de entrada, ustedes, por ejemplo, lo bueno de sus compañeros es que ellos han dicho, yo tengo el hospital, ya los tengo, Salomón Clay, ¿ya? No sé si se escribe así, perdón, y el Hospital México. Pero ¿será suficiente? Todavía no sé. Por eso voy a poner otros hospitales. ¿Por qué? Porque voy a tener que calcular un tamaño de muestra, ¿no? Y cuando yo calcule mi tamaño de muestra, posiblemente lo que haya conseguido en el Salomon Clay, ya, no, no sea suficiente y tenga yo que acudir a otros hospitales, ¿no? Entonces, por esa razón, puede ser que no sea suficiente, ¿ya? Bien, ¿qué he visto hasta ahora? Que tengo que hacer recopilación de información, que es muy importante. Puede ser en el Instituto Nacional de Estadística, puede ser en el registro del hospital, pero tengo que revisar información. Segundo, voy a tratar de encuestar a personas que tengan, bueno, se supone, en realidad yo no voy a decir cuánto gana, eso no, jamás, ¿ya? Pero sí lo que pienso es que voy a tener que a las personas que voy a entrevistar, o sea, los clientes del hospital, ¿ya? Gente, como dice,
los clientes del hospital que pienso que acuden, ¿ya? Creo que ganan entre, ¿ya? 5.000 y 8.000 bolivianos, ¿ya? Yo pienso que es así. Y voy a tratar de mantener eso, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer? Sería interesante hacerle una encuesta, ¿no? Porque yo al principio cuando vi el proyecto dije, basta con revisar esta información, el registro del hospital, ¿ya? Pero puede ser que el registro del hospital esté sesgado, ¿no? Puede ser que haya una persona que haya salido con un bebé y el bebé haya muerto, ¿ya? Puede haber errores en los registros de fracasos, por ejemplo, que han habido, pérdidas de bebés, etcétera, etcétera. Entonces, tal vez un encuentro frontal con la gente que ha tenido los bebés no sería interesante, ¿no? Pero lo malo es que debimos haberlo hecho el 2021, ¿no? Entonces aquí vamos a tener una pequeña fallita en nuestro periodo, ¿no? Bueno, aunque tal vez encuestar a familias que son clientes con niños pequeños, estar en horarios ¿no? En diversos horarios y comenzar a hacerles una encuesta, ¿ya? Bien, en resumen, ¿ya? Para acá, ¿ya? Podemos diseñar una encuesta. No estoy pensando que sea la mejor manera, ¿ya? Vamos a hacer una encuesta porque tenemos que hacerla. Sin encuesta no hay trabajo de investigación y tienes nota de 0. Entonces, posiblemente alguien me diga, pero no hagas la encuesta. Suficiente con ver los registros del hospital y concluir. Es cierto, ¿ya? Pero nosotros necesitamos hacer una encuesta. Y otra cosa que, como les digo, podría haber alguna información sesgada en el hospital, ¿ya? Entonces, si hablamos frontalmente, vamos a comparar lo que dicen las personas con lo que dice el hospital y posiblemente podamos llegar a una conclusión, ¿no? Y decir, sí, está bien, cuadran las dos cosas, entonces está bien, el hospital ha hecho un buen registro y podemos sacar conclusiones. Ya, para la recopilación de información del Instituto Nacional de Estadística y demás, eso lo podemos hacer tal como lo he hecho acá, ¿ya? Lo otro, quiero hablar, sería interesante hacer una entrevista estructurada con el director o algún representante de los hospitales. Es re difícil, sí, pero sería lo ideal, ¿no? Y preguntarle qué opina, ¿no? Para eso hay que estructurar la entrevista, no se va así, ¿qué opina? En una conversación de cafecito, no. Tenemos que ir un poco más allá y estructurar bien, porque acuérdate, yo siempre digo, cuando vas a una entrevista te estás jugando tu única carta, no te van a volver a recibir. Entonces tienes que estar muy claro cuando vas a una entrevista, tienes que poder grabarla, si es posible poner tu celular para que se grabe toda la entrevista, porque es muy difícil que te vuelvan a recibir, ¿ya? Bien, una vez que tengo esto, voy a pensar en estas personas, ¿no? A las que voy a encuestar. Esto lo tengo que tener bien claro. ¿Puede haber otro campo muestral más? ¿Ya? Sí, puede haber otro campo muestral más. Yo lo veo así. Denme ideas, no sé, todos los que están ahí, no solamente la señorita Alvarado. Autoridades del área de salud y otras autoridades. ¿Cuáles? Ya, no sé, todo nos sirve, ¿no? Pero tal vez CDGs, tal vez ese tipo de entidades y tal vez otras autoridades, como por ejemplo autoridades de administración pública, ¿no? ¿Qué opinan de eso? ¿Se ha dado? ¿No se ha dado? ¿Qué piensan ellos? ¿No? En global, ¿no? Y qué opinan del incremento de la población, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, esa sería otro hito que yo veo. Pero para esto también es entrevista. Pero no estoy hablando de autoridades del hospital, estoy hablando de autoridades del área de la salud, ¿no? Por ejemplo, el CDG, ¿qué les puedo decir? El Hospital Vietnam. Son entidades que frontalmente están con la población, ¿ya? Nos quedaremos con esos 4 campos muestrales.
Acá también se va a hacer lo que es entrevista estructurada. Una vez que tenemos la entrevista estructurada, tenemos que pasar a hacer nuestra boleta de encuesta, ¿no? Entonces, yo voy a ver, ¿no? Voy a crearme un documento de Word inicialmente, ¿ya? Y voy a poner encuesta dirigida a padres de familia que tuvieron hijos. Lo voy a hacer un poquito en crudo, esto hay que perfeccionar, ¿ya? Vamos a retomar en la próxima sesión y vamos a perfeccionar nuestra encuesta, ¿ya? A padres de familia que tuvieron hijos el 2020 y el 2021, ¿ya? Esto del 2020 me incomoda un poco, ¿no? Porque la cuarentena empezó en marzo del 2020. Entonces, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, tendrían que haber tenido bebés en diciembre, ¿no? Tendríamos que ser un poco específicos si realmente queremos ver el periodo de la cuarentena. Esto lo voy a dejar entre paréntesis, así, esa pregunta que quiero que el grupo trabaje, ¿ya? Y conteste, ¿ya? ¿Cómo es, señorita Alvarado? ¿Qué opina? Sí, Lice. Ya, adelante. No le decía que viendo así desde esta perspectiva que sí hay que elaborar muy bien las preguntas porque si no sería muy confuso para toda la información. Exacto, ¿ya? No solo eso, hay que también definir las variables que voy a utilizar, ¿ya? Bien, la pregunta es, ¿qué quiero saber? ¿No? O sea, ¿qué yo le podría decir? O sea, quiero indagar, ¿no? Ya, porque por ejemplo, yo podría decir segundo semestre, aquí ya podría investigar, ¿no? Porque en diciembre del 2020 hubiera nacido la primera bebé. No, si yo tomo, o el primer bebé, si yo tomo personas que han tenido un bebé ¿qué les puedo decir? El abril del 2020, estoy entrando en un sesgo, porque ese bebé no es un bebé de pandemia. Entonces, necesito, es algo que hay que madurar muy bien cuando vas a hacer. Por eso, cuando tú te juntas en tu grupo de amigos y hacen una encuesta en 5 minutos y la van a hacer, muy poco probable, salvo que sean muy capos, para que esa encuesta esté bien. Todo esto hay que analizar. Incluso debo estar dejando cabos sueltos yo ahorita, ¿no? Debo estar dejando cabos sueltos. Y para eso es el trabajo en equipo, para que el resto te diga, no, pero no estás considerando una cosa. Ese es el trabajo. Ahorita, por ejemplo, estamos haciendo trabajo en equipo, mi persona y la señorita Alvarado, nadie nos está ayudando, ¿no? Entonces deberían estarnos ayudando, están opinando. Yo pienso que debería ser así, ¿no ve? Entonces no hagan lo mismo cuando hagan su trabajo en grupo. En su trabajo en grupo, trabajen una hora bien y lo más importante es diseñar bien la encuesta, ¿ya? Bien, acá yo voy a poner primero, voy a encuestar, ¿ya? Ahora, la pregunta es, ¿vamos a encuestar a padres de familia, varones y mujeres? Sí, ¿ya? Y vamos a, bueno, un poquito a ratos digo no encuestar a varones, porque las que han tenido los bebés son mujeres. Pero lastimosamente nunca vamos a llegar a nuestro volumen de campo muestral, ¿ya? Si es que nosotros ponemos esa restricción. Voy a hacer pensar que la primera pregunta se va a dirigir al sexo. Ahorita solamente voy a pensar qué preguntas podría hacer en lluvia de ideas, que seguramente está mal, que seguramente tengo que madurar, es más que seguro. Esta sesión va a terminar cuando nosotros solamente hayamos enumerado las preguntas que creemos que vamos a hacer. Cuidado que mañana la señorita Alvarado vaya a aplicar la encuesta. No, todavía tiene que pasar otra sesión de maduración de variables, de todo ese tema, ¿ya? Entonces nada de aplicar la encuesta todavía. Posiblemente sea importante preguntarles el sexo, ¿ya? Posiblemente sea importante preguntarles el lugar donde vive, porque a veces te encuentras con personas que viven en la Recoleta y están consultando, como yo muchas veces he ido al Hospital del Valle, al Hospital del Sur. ¿Ya? ¿Por qué?
porque me recomendaron que había un buen médico, porque el servicio es bueno, porque yo vivía antes ahí, pues, mil razones, ¿ya? Lugar donde vive, posiblemente me estoy imaginando, ¿ya? Usted, tal vez, la primera pregunta que se me ocurre, tuvo hijos, porque le vas a ver seguramente, estás en el hospital, estás viendo con un hijito chiquitito. ¿Cuánto tendría que tener un bebé que ha nacido el 2020 hoy día? Tendría que tener 1 año y medio, más o menos, ¿no? Entonces usted tuvo hijos, tal vez sería más objetivo decir en el periodo del 2021, ¿ya? Entonces ahí te lo van a marcar, ¿no? ¿Por qué en el periodo del 2021? Porque estamos diciendo que el bebé tuvo que haber nacido en diciembre, si es que lo hubieran engendrado en marzo. Entonces tal vez sea más objetivo decir y cambiar nuestro objetivo general. Fíjense cómo he llegado a cambiar el objetivo general al 2021 y no hablar del 2020, ¿ya? Entonces eso lo vamos a ir puliendo, la próxima clase, ¿ya? Bien, si te dice que sí, ya puede darte dos respuestas, sí y no. Ahora, ¿será importante que haya tenido en ese hospital? No, eso no es importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque si los tuvo en cualquier hospital del cercado, ya ha aportado a la población, que es nuestro objetivo, ¿verdad? Y a eso vamos a ver en los objetivos específicos, que deberíamos también haberlos planteado. Con todo esto vamos a plantear los objetivos específicos antes de terminar la encuesta, ¿ya? Porque es muy importante saber dónde y para qué quiero llegar en todo lo que estoy haciendo, ¿ya? Entonces, usted tuvo hijos en el periodo del 2021. Si te responde que sí, entonces aquí tengo que hacer en mi esqueletito, ¿no? Si la respuesta es sí, ¿ya? ¿Qué le vamos a decir? ¿Ya? Simplemente, posiblemente, podríamos preguntar, se me ocurre, con ánimo de equivocarme, cuál es la edad, por si acaso, ¿ya? ¿Cuál es la edad de su hijo o hija, ¿ya? Hijo o hija, eso voy a corregir después, en este momento. Yo quiero medir la natalidad, quiero medir cuántos niños han nacido, ¿ya? Solamente quiero asegurarme, posiblemente con esta pregunta, de que el niño efectivamente haya nacido en ese periodo, ¿no? Por ahí se confunde y te dice sí y después se dice tiene 4 años, ¿no? Entonces ahí tiene que salir una alarmita de que acabó la encuesta, ¿no? Entonces, si te dice que no, lo único que puedes decirle es gracias y hasta luego, ¿no? Porque no te sirve, ¿ya? No te sirve esa persona. ¿Qué más podrías preguntarle? Yo le veo como que ahí terminaría la encuesta porque lo único que me interesa es saber, ¿no? Por eso estoy viéndolo un poco hueco nuestro trabajo, porque en realidad gran investigación no existe, ¿no? Gran investigación no existe en el trabajo. Tal vez para la próxima clase, después de todo este preámbulo, podríamos tomar otro caso, ¿ya? A ver quién entra primero a la clase, o de lo contrario voy a hacer yo un caso más interesante que nos lleve a poder estructurar esta encuesta, ¿ya? Porque acá yo veo que esto para, ¿no? ¿Qué más quiero saber? Si tuvo o no tuvo, y voy a ir registrando, y si solamente quiero ver la cantidad de niños que ingresaron, nuestro trabajo de investigación terminaría ahí y sería muy pobre. Claro, después seguramente voy a decir, contribuyeron al Producto Interno Bruto del país, creció la economía, pero no es el objetivo de nuestro trabajo, ¿no? El objetivo de nuestro trabajo es tabular, codificar e interpretar datos. Con este tipo de encuesta yo no voy a poder llegar a ninguna parte. ¿Qué más podría preguntar? Dígame, señorita Alvarado. Hasta ahora creo que pienso lo mismo que usted le dice porque no se puede preguntar nada más. Ese es el tema. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Será interesante esta mi idea de proyecto? Es por eso que cuando ustedes se acercaban en el aula, me decían, ¿qué le parece, Inge? Este análisis tienen que hacer para ver su idea. ¿Será buena mi idea? ¿Ya? Para eso y para concluir, porque ya estamos sobre la hora, ya les voy a mostrar una encuesta
¿ya? Que es el proyecto, por ejemplo, se me ocurre, creo que este no, tal vez aquí hay algo mejor. Aquí hay un rediseño del programa, ¿no? Rediseño de ingeniería comercial. Vamos a buscarlo mejor, no lo encuentro. Aquí está. Pero quiero ir a la carpeta. Aquí está una encuesta de docentes, por ejemplo. ¿Ya? O sea, una encuesta tiene que ser así, ¿no? Tengo que ponerle, por ejemplo, aquí era una encuesta de docentes dirigida a la carrera de ingeniería comercial, ¿ya? Entonces, ¿cuál era el objetivo? Preguntarle al docente qué opina de la currícula, de todo lo que es la carrera de ingeniería comercial. Entonces ahí se han ido destacando aspectos de importancia. Primero se le ha preguntado el sexo al docente, que realmente es importante, ¿no? La edad también, será importante hablar con un docente que ha trabajado un año o con uno que ha trabajado 15 años. Entonces yo creo que, ¿no? Ahí vamos. El grado académico que tiene el docente es importante, claro. Si vas a hablar con uno que apenas tiene licenciatura a uno que tiene doctorado, entonces es muy diferente hablar con ese docente. Entonces, el tema que tengo me debe permitir hacer una clasificación, me debe permitir hacer una investigación de este tipo. Dice, se le ha preguntado si él tiene el diplomado de educación por competencias. Sí, ¿ya? Después usted conoce la categorización docente de nuestra universidad en función del reglamento docente. Esa pregunta, por ejemplo, a mí no me parece muy importante, ¿ya? Pero la han puesto. Después, ¿cuántos años de experiencia docente en general tiene? ¿Ya? ¿Por qué se ha dicho todo eso? Porque yo quiero ver la calificación que me está dando el docente a la carrera de ingeniería comercial respecto a la experiencia que tiene. Porque si el docente no tiene experiencia y está calificando, posiblemente no me sirva. Un docente que solamente ha salido de licenciatura tal vez no me puede dar una opinión cabal, que no tiene experiencia, que no tiene años de trabajo de cómo y qué realmente tendría que tener esa carrera. Eso me va a servir posteriormente para hacer un cruce de variables. Entonces aquí se le ha preguntado que califique la mejor universidad, ¿no? Y aquí ha salido Univalle. ¿Por qué? Porque había un sesgo, ¿no? Le preguntas a un docente que trabaja en Univalle cuál es la mejor universidad. Claro, algunos podemos no perder la objetividad, pero otros perdemos. Yo, por ejemplo, me emociono mucho cuando me hablan de Univalle, ¿no? Entonces puede ser que yo pierda mi objetividad. La mejor, obviamente, es Univalle, aunque no lo sea. Porque para decir cuál es la mejor, tenemos que hacer una evaluación, ¿no? Ahí va. Dice, ¿por qué es la mejor universidad? ¿No? Y obviamente aquí todo el mundo debió contestar por su infraestructura, ¿no? Porque Univalle tiene una infraestructura increíble hoy en día, ¿no? Bien, aquí se le ha preguntado si tiene experiencia laboral trabajando en empresas, ¿ya? Y así sucesivamente. Entonces, con esto les estoy demostrando que hacer una encuesta es un trabajo duro, ¿no? No es hacer 4 preguntas, irnos como locos al mercado y venir con el resto y decir, ay, he hecho unas tortitas y bueno, ya está, todo listo. Ya no, ¿ya? Aquí, por ejemplo, en qué tipo de empresas ha trabajado, preguntarle si participa en actividades de capacitación y perfeccionamiento, o sea, cuántos cursos esta persona ha hecho. Por ejemplo, aquí yo le encontré un defecto a la encuesta, ¿no? Esto estaba puesto para una sola. Se hizo cursos de marketing, se hizo finanzas, se hizo economía en el área de educación. Y la verdad es que yo he hecho, por ejemplo, análisis multivariado, porque yo soy del área estadística, ¿no? Entonces no he encontrado. Entonces le he tenido que poner economía. Y me acuerdo que les hice esa crítica y les dije tienen que poner otras áreas y aquí en otros que especifique el docente en qué áreas. Otra cosa que hay que pensar que en mi caso, por ejemplo, el año pasado yo he hecho 4 cursos.
Entonces el docente tiene que tener la factibilidad de poner varios cursos, no solo uno, ¿no? Entonces ahí van los defectos de las encuestas. ¿Cómo me doy cuenta de esos defectos? Hago una prueba piloto. ¿Ya? Y en esa prueba piloto encuestan a las 10 personas y las 10 personas se van a venir con 1000 críticas de tu encuesta. Es muy larga para que esta pregunta. Segundo, no me deja llenar opciones múltiples. Yo no he hecho un curso, he hecho dos, etc. ¿Ya? Y aquí, entonces, se dan cuenta, esta encuesta tiene 18 preguntas y estas son muy buenas porque te permiten hacer lo que es el análisis multivariado, que es muy, muy interesante. Yo les voy a enseñar a hacer por lo menos un hito, vamos a hacer, ¿ya? Y así sucesivamente. Entonces, yo creo que la señorita Alvarado y tu grupo tienen que pensar muy bien en que tenemos que lograr hacer, no será de este tamaño, unas 10 preguntas ya, ¿no? Esto ya es una exageración, es una encuesta que recaba mucha información y que muchos se han quejado, les cuento, se parece a la encuesta que también llenamos en la universidad, pero cada pregunta tiene su porqué, por si acaso. Yo cuando apliqué la pregunta a empresarios, un amigo mío que es empresario se ha molestado y me ha dicho qué encuesta más larga, qué aburrida, una encuesta tiene que ser breve, etcétera, etcétera. Pero él no ha visto el resultado de la tabulación de los datos. Yo un día lo he llamado y le he dicho, ahora quiero que veas el resultado. Y le he mostrado y le he dicho, ¿cómo yo podía hacer todo eso si te hacía una encuesta de 5 preguntas como tú querías? O sea, puedo. O sea, esa encuesta de 5 preguntas tiene una finalidad, ¿no ve? Tiene la finalidad de recabar cierto tipo de información. Pequeñita, así un ¿no? Pero estas encuestas son más profundas, están yendo realmente a hacer la modificación de una carrera y eso no es un juego, ¿no? Yo no puedo jugar con eso. ¿Ya? Bien, yo voy a